En el nombre de Dios damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Saludamos a los señores senadores, a los funcionarios también del Senado y a nuestros asesores. Jimena, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Tenemos cuenta, boletín número 60 de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional, agosto 2021. Comunicación de la Sociedad de Ecología de Chile, mediante la cual, junto a diferentes organizaciones de sociedades científicas y centros de investigación, hacen presentes sus observaciones al proyecto de ley que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal y solicitan pueda ser leída en esta sesión. Y de Anastasia María Gubin, quien hace llegar una invitación del doctor Thorsten Trey, director ejecutivo de DAFO, Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, para participar en la Cumbre Mundial para combatir y prevenir la extracción forzada de órganos, a realizarse del 17 al 19 de septiembre y del 24 al 26, ambos del presente año. Se les envía a sus señorías el link y los documentos de la cuenta. Si quiere, doy lectura a la carta, señor presidente. Ya, de lectura, toma la carta. Honorable senador, señor Juan Castro Prieto, presidente de la Comisión de Agricultura. En relación a la moción parlamentaria a modificar la ley 19.300 de bases de medio ambiente para que las actividades de desarrollo y explotación forestal e industrial ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, las sociedades científicas y centros de investigación científica, bajo firmante, queremos expresar lo siguiente. En Chile, las plantaciones forestales cubren más de 3,1 millones de hectáreas. Más del 77% del total de esa superficie se concentra en las regiones del Biobío, la Araucanía y Maule, y más de la mitad del total de la superficie pertenece a dos grandes empresas forestales. Los impactos y riesgos ambientales asociados a las plantaciones forestales industriales sobre la biodiversidad, disponibilidad de agua, suelo, paisaje y los incendios que afectan a las comunidades y a la sociedad en su conjunto son ampliamente conocidos y están documentados por numerosos estudios científicos. Tanto la disponibilidad de agua como los incendios forestales se ven exacerbados por el cambio climático y por lo tanto se hace aún más necesaria la evaluación de impactos ambientales y riesgos de la actividad forestal. No obstante, a pesar de su impacto en diversos territorios, estas actividades no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto debido a que la ley especifica que las actividades a ser sometidas al CIA deben desarrollarse en suelos frágiles, en terrenos cubiertos por bosque nativo y deben tener dimensiones industriales. El decreto número 40 del Ministerio del Medio Ambiente establece que las regiones de Chile con mayor actividad forestal, las dimensiones industriales, corresponden a superficies únicas o continuas de corta de cosecha final o corta de regeneración por talarraza de 500 hectáreas anuales. Las grandes empresas presentan planes de manejo a CONAF por superficies inferiores, eludiendo así su ingreso al CIA. El Estado y la ciudadanía no cuentan con las herramientas legales y técnicas de transparencia y participación ciudadana, ni evaluación desde el Ministerio del Medio Ambiente y otros servicios del Estado que permitan que las explotaciones forestales e industriales evalúen, mitiguen, compensen y reparen sus impactos ambientales. Por otra parte, estas actividades no están sujetas al monitoreo y mediciones periódicas de variables de seguimiento como parte del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental accesible a la ciudadanía. El año pasado, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 19.300 para incluir la evaluación ambiental de plantaciones forestales e industriales en cualquier tipo de suelo y no solo en los frágiles. Esta iniciativa esperó por meses su votación en la sala del Senado y ahora se encuentra pronta a ser votada en la comisión que usted preside. Diferentes estudios científicos muestran que con el cambio climático los impactos de las plantaciones forestales e industriales se verán agravados por la disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas en el centro-sur de Chile. Es por esto que los bosques nativos y su restauración han sido señalados como parte de los elementos clave para cumplir con los compromisos climáticos y adaptarnos a los desafíos del clima, ya que estos ecosistemas, además de capturar carbono atmosférico, proporcionan múltiples beneficios a la sociedad. Regulan el clima y el ciclo hidrológico, protegen los suelos de la erosión y estos últimos actúan como sumideros de carbono. Los bosques nativos conservan la biodiversidad, proveen medicinas y alimentan a las comunidades, crean oportunidades para el turismo y generan sentido de pertenencia. Hacemos un llamado a las y los parlamentarios a aprobar el proyecto de ley que modifica la ley 19.300 de manera que las actividades de desarrollo y explotación de plantaciones forestales e industriales
ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, pudiendo excluir de forma explícita esta exigencia a los pequeños propietarios forestales definidos en la legislación forestal vigente. La aprobación de este proyecto de ley será de gran beneficio para el medio ambiente, las comunidades, la sociedad en su conjunto y las empresas forestales que al mejorar su desempeño ambiental y transparencia mejoran su aceptación social y operación en los vastos territorios que ocupan. Cordial y saludo, Sociedad Ecológica de Chile, la Sociedad Botánica de Chile, ILAE, IEB, CAPE, Center of Apple Ecology Sustainability y FIRESES, Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas. Eso sería, señor presidente, en cuanto a la carta. Bueno, ya hemos dado cumplimiento a dar lectura a esa carta. Secretaria, a ver, hoy día tenemos la responsabilidad nosotros de votar para poder sacar este proyecto adelante, votar las indicaciones que estaban presentadas, ¿no es cierto? Así es, señor presidente. Corresponde primero votar en general el proyecto y después votar las indicaciones presentadas. Una propuesta de la mesa técnica y otra que tenemos del senador señor Pizarro. Hacemos lo siguiente, votamos primero y después le damos la palabra a Sergio, que es la persona que estaba en representación de los asesores, ¿no es cierto? Sí. Sí, si quiere votamos en general el proyecto, claro, muy bien, y después entonces don Sergio puede explicar el... También es bueno que quede registro de que al inicio de esta comisión el senador Elizalde nos dio quórum y nos pidió, iba a enviar un documento también donde el senador Durresti sería quien lo estaría reemplazando en esta oportunidad para la votación. Así es. Entonces. Pidamos la votación en general entonces. Muy bien, en votación general del proyecto. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, señor presidente, por su intermedio secretaria. Gracias. Senador Elizalde, ¿cómo vota? A favor, y en las siguientes votaciones va a votar el senador Durresti. Muy bien. Senador Pizarro, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. A favor. 4 votos a favor, que aprobada por unanimidad la idea de legislar. Ahora tenemos que pronunciarnos sobre las indicaciones y ahí, como dice el señor presidente, podría ilustrarnos con Sergio Masilla. Entonces queda el senador Durresti, de la bancada están enviando en este momento el reemplazo. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Listo, gracias, senador Elizalde. Sergio Mancilla tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los demás senadores miembros de la comisión. Como integrante de la mesa técnica conformada a solicitud de vuestras señorías, hemos trabajado en la formulación y en la mejora de ciertas indicaciones que fueron presentadas dentro de plazo, con fecha 6 de agosto del presente. Estas 2 indicaciones que se presentaron ante la comisión son idénticas, siendo la única variación la del senador Pizarro, cuyo número, en vez de ser 150 hectáreas, era de 200 hectáreas, lo cual explicitó en la sesión de la semana pasada, señalando que era la determinación del pequeño propietario forestal de acuerdo a la normativa vigente. La mesa técnica siguió trabajando respecto a esto y tomó en consideración los 3 puntos que sus señorías habían señalado en la sesión pasada, a saber, la cantidad de hectáreas que realmente se consideraran positivas para este proyecto. En segundo lugar, hacer posible que el actual protocolo de política forestal sea obligatorio. Y en tercer lugar, una solicitud que hicieron sus señorías respecto al tema de la adyacencia, para efectos de impedir que en un futuro se vulnerara la norma realizando prácticas de deforestación mediante mecanismos que lograran evadir el tema del número de hectáreas.
Estos 3 puntos fueron trabajados por la mesa técnica y en particular el tema de la adyacencia y del protocolo se unieron, pasando a ser 2 temas fundamentales a tratar, y se unieron, sus señorías, simplemente porque el protocolo actual de política forestal incorpora dentro de sus normas el tema de la adyacencia. La propuesta, por tanto, del Ejecutivo, que trabajó de la mano con los asesores de los senadores miembros de la comisión y de la asesora también del mocionante del proyecto en cuestión, tomando la base, la indicación del senador Pizarro, realizó las adecuaciones y nos realizó una propuesta de modificación a esta indicación presentada. Esta presentación del Ejecutivo incorpora, por lo tanto, un nuevo artículo 2 y un artículo transitorio al proyecto de ley. En el artículo 1, el Ejecutivo mantiene la redacción que presentó el senador Pizarro y que es idéntica a la presentada por la mesa técnica en conjunto, manteniendo todas sus definiciones y señalando actualmente 250 hectáreas. El término de la definición de estas 250 hectáreas se ha basado principalmente por parte del Ejecutivo en mantener la propuesta del Comité de Política Forestal que propuso dicho guarismo, y respecto de otros argumentos esgrimidos durante la discusión por parte de esta mesa técnica, se señaló que en definitiva, al tener una propuesta en donde se incorpora la adyacencia a este proyecto, las 200 hectáreas, si quedaban lisa y llanamente, no iban a ser totalmente útiles. Por tanto, había que someter a un margen superior para efectos de considerar esa parte de cultivo que no se iba a efectuar dado esta norma de protección. En eso hay que señalar, sus señorías, de que no fue por unanimidad y se consignó que los asesores de el senador Elizalde y del senador Durresti señalaron que ellos se mantenían en 200 hectáreas, y por otra parte los asesores del senador Pizarro y de la senadora Carvajal señalaron que estaban dispuestos a discutir este tema en esta sesión. Por su parte, los asesores de la senadora Aravena, del gobierno y de usted, presidente, señalamos que estábamos de acuerdo con 250 hectáreas. En segundo lugar, ¿sí? Presidente. Sí, senador, pero dejamos que Sergio termine la presentación y ahí le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Luego, en relación a la aplicación del reglamento actual protocolo de política forestal, el Ejecutivo se comprometió y propuso un artículo 2, mediante el cual este artículo 2 crea en la normativa particular sectorial, modificando, por tanto, el decreto ley 2665 del año 79, y en este mismo artículo agrega la misma redacción propuesta en primera instancia por la mesa técnica y por el senador Pizarro. Por tanto, el Ejecutivo hace aquí una alusión a la normativa sectorial y además amplía la aplicabilidad de este reglamento, actual protocolo de política forestal, a todo proyecto forestal, desde 0 hectáreas hacia arriba. Por tanto, no se tiene en consideración aquí el término de 200 o 250 hectáreas que se están discutiendo actualmente para el tema de la cosecha talarrasa, sino que sería aplicable a todo el ámbito forestal a través de este reglamento. Finalmente, sus señorías, el Ejecutivo, a petición de la mesa técnica, agrega un artículo transitorio, mediante el cual inicialmente había propuesto 1 año para la redacción de este reglamento, y que se le solicitó poder hacer un esfuerzo, y hoy en la mañana el Ejecutivo nos presenta la posibilidad de que este reglamento sea redactado dentro del plazo de 9 meses. Con esto logramos avanzar bastante en los términos señalados, y la norma, la indicación propuesta es la que ya tienen a disposición sus señorías a través de la secretaría de esta comisión.
Eso es cuanto puedo informar, presidente. Gracias, Sergio. Senador Durresti, tiene la palabra. Sí, presidente, valorando el conjunto de esfuerzos que han hecho todas las partes, yo he planteado desde el primer momento una crítica, que yo creo que este proyecto no debió haber pasado por agricultura. Se lo señalaba siendo yo mozuñante de este proyecto. Este es un proyecto que impacta, que incide en la 19.300, y no estoy de acuerdo con las indicaciones, no estoy de acuerdo con las indicaciones. Yo quiero señalar eso. Participamos con nuestros equipos de asesores en todo lo que se pudiera hacer, pero creo que la carta que envía la agrupación de las sociedades científicas, la Sociedad Ecológica de Chile, de Botánica, el IALE, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el Centro del Fuego y Resiliencia de Socio Ecosistemas y de CAPES, Center of Apple and Ecology, me hacen mantener una posición del proyecto original. Usted es el presidente, obviamente, el senador, pero yo quiero manifestar esa su opinión. Yo creo que se está modificando el corazón del proyecto, y quiero dejar mi opinión sobre eso, presidente. Gracias, senador. A ver, me gustaría que el Ejecutivo Andrés Meneses, que también nos comente la indicación, lo que ellos también implementaron o complementaron a lo que estábamos trabajando. Andrés. Muchas gracias, presidente. Quisiera partir señalando que conforme se fue desarrollando la discusión de este proyecto ante la Comisión de Agricultura, se fueron haciendo evidentes dos aspectos bastante destacados y que sus señorías podrán recordar muy bien. El primero es que la mayor parte de las exposiciones y la discusión giró en torno a una faena específica, cuál es la cosecha, la tala rasa. Y el segundo es que conforme también fueron participando algunos de los convidados, también se hizo evidente la idea de que podríamos avanzar en darle carácter vinculante al protocolo de plantaciones forestales. Es por eso que después de que se hicieron patentes esas dos ideas matrices durante el paso del proyecto por la Comisión de Agricultura, nosotros con los asesores de vuestras señorías trabajamos en ambas direcciones. Trabajamos en la primera dirección, presidente, en primer lugar, trabajando respecto de la modificación a la letra M del artículo 10 de la ley 19.300, en cuanto a que el nudo de la discusión giraba en torno a cuál va a ser la superficie, en términos de hectáreas, que va a definir el ingreso de un proyecto de explotación a tala rasa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y al respecto escuchamos varias opiniones y varios pareceres, pero en definitiva, en la propuesta que nosotros hacíamos a los asesores de vuestra señoría, planteamos mantenernos en la superficie que propone el Consejo de Política Forestal, que es de 250 hectáreas, por varias razones. La primera de todas ellas es que, bueno, además del estudio de varios meses que se desarrolló ante dicha instancia, en la cual participaron todos los sectores involucrados, tanto los sectores productivistas como los sectores ambientalistas, por denominarlos de alguna manera, básicamente lo que ahí se planteó fue que si nosotros avanzábamos simultáneamente con un carácter obligatorio del protocolo de plantaciones forestales, evidentemente que el entorno ambiental de los bosques plantados iba a mejorar ostensiblemente con respecto a la determinación eventual o el ingreso de algunos proyectos de cosecha forestal al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero básicamente se definió por parte del Consejo de Política Forestal que la superficie más idónea eran las 250 hectáreas, y eso supone necesariamente una reducción a la mitad de la superficie que hoy día afecta al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también hay otro aspecto que es de suma importancia a considerar, presidente, y es que, como también se expuso por varios de los expertos que opinaron ante esta comisión, es evidente que
con la presión que tenemos hoy día por el cambio climático y por la exigencia que se hace cada vez más patente de avanzar en sistemas de construcción o utilizando materiales de construcción cada vez más amigables con el medio ambiente, es que la construcción en base a madera va a experimentar un verdadero boom. Y es por eso que don Eduardo Morales, quien hoy día nos acompaña, señalaba que de acuerdo a algunos informes, específicamente un informe emitido por la autoridad neozelandesa, se estima que de aquí al año 2030 la demanda por madera en el mundo se va a duplicar. Y de aquí al 2050 se estima que esa demanda se va a triplicar. En consecuencia, la pregunta que tenemos que hacernos desde la Comisión de Agricultura, presidente, es ¿de qué manera el sector forestal en Chile va a enfrentar esa demanda por madera cada vez más creciente? Por otro lado, también es necesario tener en consideración y recordar el parecer de algunos representantes de las pequeñas empresas madereras y forestales que opinaron en esta comisión, en cuanto a que también tenemos que ver cuáles son los efectos macroeconómicos que eventualmente pueden causar las políticas públicas que se pueden estar implementando desde este proyecto de ley. Y así, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que una menor superficie de cosecha supone necesariamente una menor cantidad de madera disponible en el mercado. Y una menor cantidad de madera disponible en el mercado supone a su vez el incremento de una materia prima que es vital especialmente para los pequeños aserraderos de la séptima y octava y novena regiones. En consecuencia, presidente, la superficie en la cual a partir de la cual se va a determinar el ingreso de las cosechas al sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene que considerar también ese factor, o sea, de qué manera esta política pública podría eventualmente llegar a afectar a los pequeños aserraderos, y es por eso que hacemos un llamado como Ejecutivo y como CONAF a considerar también ese aspecto, de qué manera podrían eventualmente verse afectadas las pymes forestales. Y además de eso, y también se dijo detallada y extensamente ante esta comisión, es que el otro gran puntal de este proyecto consiste justamente en hacer obligatorio el protocolo de plantaciones forestales, y es por eso que quizá la herramienta más idónea para ello es justamente incorporar esas prácticas contenidas en el protocolo dentro de la legislación o la normativa sectorial respectiva. Y en consecuencia, la propuesta que hemos acordado con los asesores de vuestra señoría, lo que hace básicamente, presidente, es poder incorporar en el plan de manejo, que es el instrumento por excelencia que obliga a todo forestador, aquellas exigencias que ya se contemplan en el protocolo de plantaciones forestales de acuerdo al detalle que aparece en el artículo 2 que sus señorías tienen delante. Y en consecuencia, nos parece que el extender, masificar, o por así decirlo, hacer completamente general el cumplimiento de, además de las obligaciones del plan de manejo, las obligaciones que están contenidas en el protocolo de plantaciones forestales, especialmente en materia de adyacencia, en materia de paisaje, en materia de protección de incendios forestales y en materia de funcionalidad ecológica, hace que efectivamente el entorno de los bosques plantados mejore ostensiblemente, y en consecuencia no es lo mismo enfrentar la discusión de la superficie a partir de la cual se va a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental desde un mundo en el cual tenemos un protocolo de plantaciones forestales con carácter obligatorio versus un mundo forestal en el cual dicho carácter todavía no existe, y por lo tanto, como Ejecutivo nos parece que la propuesta que ustedes tienen delante suyo está debida y adecuadamente equilibrada, sin perjuicio de que seguramente durante esta sesión, presidente, se va a promover una discusión o un intercambio acerca de cuál en definitiva terminaría siendo la superficie más adecuada para efectos de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Con todo, y como Ejecutivo, como Ministerio de Agricultura y como Corporación Nacional Forestal, no podemos dejar de señalar que como Ejecutivo, obviamente que nos parece más adecuada la propuesta de las 250 hectáreas, dado que esa fue la conclusión a la cual llegaron los estudios del Consejo de Política Forestal, del cual, por cierto, es presidente el director nacional de la CONAF, quien también hoy día nos acompaña, presidente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Se puede la palabra? Señor Pizarro, usted colocó el número de 80 hectáreas también basado en alguna información que usted tiene. Sí, presidente, yo quería hacer, creo que la explicación que se ha entregado por parte de nuestros asesores es bastante clara y donde tenemos las diferencias.
Y la diferencia está entre las indicaciones que se presentó y la que plantea el gobierno entre a 200 hectáreas a las 250, dependiendo. Yo lo había hecho, como lo dije en su oportunidad, planteando al menos que fuera acorde a la definición de pequeños propietarios, de pequeñas empresas, de pyme en el área forestal. Y eso establecía 200 hectáreas. Entiendo que hay, después de todas las evaluaciones y análisis que establece la propuesta del Comité de Política Forestal de 250 sobre la base de lo que se ha planteado, y es que el protocolo de política forestal sea vinculante y también el tema de las adyacencias. Creo que me parece razonable. Si hay mayoría para los 250, yo no tengo problema, vamos con los 250. Entiendo que la indicación del senador Durresti está en la misma línea, sin especificar, pero estableciendo que solo se exceptúan aquellos pequeños propietarios forestales definidos en el artículo 2. Si se exceptúan los pequeños propietarios forestales, eso significa que son hasta 200 hectáreas. Quiero entender bien esa posición de Alfonso porque, por lo que nos dijo recién, él sostiene que incluir estos elementos significa cambiar el corazón del proyecto. El corazón del proyecto obviamente era establecer un estudio de impacto ambiental para todos. Entonces me gustaría, Alfonso, si nos puedes aclarar, para no alargarnos más en un debate que ya ha sido largo. Presidente. Adelante, Alfonso. Presidente, que yo lo que considero es que cuando aquí el Consejo de Política Forestal, en definitiva, quienes son representantes de la industria forestal, establecen si son 200, 250, me parece que no es correcto. Esta es una ley que va en la línea de la protección ambiental. Nosotros consignamos que la industria forestal, la plantación forestal genera un impacto que no está siendo evaluado o que está siendo eludido por la legislación. Entonces, cuando se ha planteado esta disyuntiva, si son 200, 250, 300, yo creo que es una situación que no nos corresponde a los legisladores, sino que corresponde al mundo ambiental. Es distinto plantar 100 hectáreas en una quebrada, en un curso de agua, que en un lugar distinto. Tenemos proyectos similares para precisamente que en las zonas de influencia de los APR, por ejemplo, donde muchas veces se plantan a 30 metros, a 40 metros, 100 hectáreas de eucalipto, ahí no está dado por la cantidad, sino que está dado precisamente por la evaluación ambiental que habría que hacer para entender que esa cantidad de eucalipto, una cantidad pequeña, que ustedes podrían decir 100 hectáreas, están impactando la fuente de agua a través de una captación superficial o de un pozo profundo. Entonces, yo me he convencido que más allá de la discusión si son 100, 120, 200, 300, que obviamente estoy siempre por una cifra más baja, que aquí son elementos ecosistémicos los que tienen que evaluarse y no numéricos. Entonces ahí tengo una diferencia de fondo. Justamente cuando nosotros hacíamos esta discusión arbitraria, o a veces, lo digo en el buen sentido, colega, antojadiza, si son 250 o 300, tú tienes situaciones distintas, porque, reitero, depende de dónde instales, aunque sea una pequeña cantidad de 50 hectáreas. Me ha tocado presenciar y escuchar las denuncias de la instalación de 40 hectáreas de eucalipto al lado de una APR, al lado de la cuenca, de la microcuenca donde se obtiene agua. Pichirropulli, Pichiquema, comuna de Paillaco. Las forestales secaron una pequeña vertiente para agua de animales. Estuvimos ahí, eso está consignado, tuvo que llegar distintas organizaciones para poder recuperar una cuenca. Precisamente ¿por qué? Porque a 100 metros está una extensa plantación de eucaliptos. Entonces,
Por eso fue la iniciativa de presentar este proyecto de ley, porque yo creo que la actividad forestal, tanto en su plantación como en su cosecha, genera impactos ambientales y no está determinado solo por la cantidad, sino por la actividad. Por eso yo no entiendo esta lógica o me he convencido, producto de la información, de las sociedades científicas, de la experiencia local, de lo que nos han hecho llegar distintos organismos también, que tengamos que nosotros establecer una cifra que siempre va a ser arbitraria o aleatoria, mejor dicho, de dónde está la cantidad, si son 200, 250, 50, 100, sino que tiene que ser la especificidad del impacto ambiental que genera. Al menos eso es lo que propusimos en el proyecto original y es por la actividad forestal, no es por la rentabilidad. Yo termino con lo siguiente, presidente, que no me parece correcto cuando aquí se habla que este proyecto afecta a los aserraderos o afecta a otra cadena productiva. Obviamente, la variable ambiental, el estudio, la evaluación, nos lleva a incorporar dentro de la estructura de costos de una actividad como es la industria acuícola, el agua, el mar, la industria forestal, el suelo, la disponibilidad de agua, la industria frutera también. Entonces, no estoy de acuerdo con ese guarismo, insisto, que es aleatorio, sino que yo más bien voy a las razones, a los impactos ambientales que conlleva. Gracias, senador. A ver, lo que nosotros recibimos el día de hoy, la carta de los científicos, la verdad que uno la recibe y yo la escuché y ellos, si bien es cierto, están preocupados, pero también nos dicen que tenemos que ser capaces también de evaluar y no, dejar a los más pequeños también, hay que considerar a los más pequeños, a las plantaciones más pequeñas. Sabemos nosotros que esta actividad está presentada por el medio ambiente, pero también las plantaciones y las cosechas y lo que produce este proyecto de ley nos genera una complicación muy grande para la industria forestal, que es muy importante en las regiones séptima, octava, novena, décima, sin duda que es muy importante. Y obviamente que los más pequeños tienen que estar protegidos en cierta medida porque no tienen la capacidad económica ellos para hacer estos estudios que son carísimos. Ese es el tema. Por eso yo creo que llega nuestra comisión y nosotros tenemos la responsabilidad también de resguardar a la industria, a quienes producen, a los productores más pequeños, a los forestales que tienen y viven de esta actividad. Entonces, hemos recibido bastantes opiniones, hemos escuchado muchas personas, científicos, gente de la academia, y todos llegaban a la misma conclusión. No es posible aplicar estudios de impacto ambiental o someter a un sistema de evaluación ambiental, de impacto ambiental, a todas las plantaciones y a todas las, llamemos, explotaciones forestales. Por lo tanto, es ahí donde estamos con el número. Y el número, yo entiendo que el Consejo de Política Forestal da un número, ellos han dado un número de 300 hectáreas, después hablaron de 250, creo que yo siento que es razonable 250, entendiendo que a este proyecto también le estamos aplicando hoy día otras exigencias que no estaban, que es hacer vinculante los protocolos de plantación que se tienen hoy día, y creo que eso ya nos ayuda mucho, dejar estas franjas de adyacencia que son importantes. ¿Para qué? Para que la movilidad de la fauna también no se vea afectada. Por eso yo creo que este proyecto lo hemos mejorado, que es nuestra responsabilidad como legisladores mejorarlo, pero no perjudicando a aquellos que realmente son pequeños y necesitan también de que nuestra legislación les proteja. ¿Sí? Ese es el sentido de esto. Por eso yo creo que solamente tenemos que ver el guarismo. Si el guarismo son 250, que a mí me parece razonable 250, creo que 250, a lo mejor si la adyacencia, lo más probable es que va a quedar en 200 hectáreas, que sería la cosecha de tal raza.
no podría ser más que eso, y todo lo que sea mayor a eso tendrá que haber, llamemos, someterse a la evaluación de impacto ambiental. Yo creo que eso, para mí ese es el sentido de este proyecto. Así que yo no sé, secretaria, cómo avanzamos en esto, porque tenemos que entregar un informe nosotros a más tardar el día 30 de este mes de agosto. Presidente, está viendo la palabra Andrés Meneses, pero lo que correspondería es poner en votación las dos indicaciones, la propuesta de la mesa técnica y la propuesta del senador Pizarro. ¿Ya? Andrés Meneses, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente para también poder complementar o también poder aportar la mejor información disponible para que la comisión pueda tomar una decisión. Quiero recordar que el Consejo de Política Forestal está integrado por integrantes de todas las sensibilidades o que tienen todo tipo de miradas respecto del sector forestal, tanto desde el punto de vista productivista como desde el punto de vista ambientalista. Y de hecho, también de esa instancia participó en este caso concreto una persona a la cual ustedes bien conocen, que es doña Fernanda Salinas, justamente en representación del sector ambientalista. Por lo tanto, lo que queremos dejar asentado para efectos de la historia de la ley es que en esta propuesta participó el Consejo de Política Forestal integrado por todos los sectores. Y también quisiera simplemente complementar o aclarar que la preocupación manifestada por la sociedad ecológica que en la carta que se acaba de leer no considera la propuesta que estamos conociendo ahora, y es que efectivamente al incorporarle al protocolo de plantaciones forestales vía planes de manejo el carácter obligatorio del cual estamos hablando con la propuesta que sus señorías tienen delante, lo que estamos haciendo es justamente salir al paso de algunas de las dificultades de las que habla el senador Durresti por su intermedio, presidente, puesto que el reglamento normará, dice esta propuesta, la protección de suelos, cuerpos y cursos de agua, teniendo en consideración la pendiente, la pluviometría y la fragilidad. De manera que, efectivamente, y tal como señalaba el senador Pizarro por su intermedio, parece que efectivamente es razonable pensar en una superficie superior a las 200 hectáreas, considerando que estamos partiendo de una base distinta. ¿Cuál es? Un protocolo de plantaciones forestales que tiene muy buenos elementos desde el punto de vista de la protección ambiental, para poder sobre esa base mejorada desde el punto de vista de la legislación sectorial avanzar a una superficie de 250 hectáreas, que fue en definitiva, presidente, el acuerdo al cual llegó el Consejo de Política Forestal por mayoría, si bien no por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Gracias. Presidente, ¿sí? don Antonio Lara, profesor de la Facultad de la Universidad Austral, está viendo la palabra. ¿El senador Durresti estaba pidiendo la palabra también? No, era precisamente para poder escuchar a Antonio. ¿Ya? A ver, escuchemos a don Antonio entonces. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a esta sesión, lo reconozco, y tratando de ser lo más breve posible. Bueno, la carta que hicimos desde las sociedades científicas, que agradecemos que haya sido leída esta mañana, apunta a, primero, relevar la importancia de este proyecto de ley. O sea, estaríamos ante una situación que marcaría realmente un estado en que se elude digamos, en que se elude el sistema de evaluación de impacto ambiental, y a uno en las actividades forestales, a uno en que se aplica. Y ahí no importa, no es un tema del guarismo, si son 500, si son 250, 100 o las que sean. De hecho, la superficie de los planes de manejo por las empresas forestales, ¿no es cierto?, mucho menos que eso, un poco más de 100 hectáreas en promedio, ¿ya? Pero ese no es el tema. O sea, aquí lo que pasa es que se va a eludir, si se pone cualquier superficie, se va a eludir el sistema. Y ahora, ¿por qué es importante que ingresen digamos, en no solo las cortas de tala rasa, es la actividad forestal, ¿no es cierto?, y los proyectos de explotación? Es porque también el plantar donde no corresponde, como señalaba el senador Durresti, ¿no es cierto?, en las cuencas, a veces en estepas, ¿no es cierto?, cerca de áreas de comité de agua potable rural, igual genera un impacto. Entonces, eso es lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental, que no puede hacer legislaciones sectoriales. Entonces, es, ¿no es cierto?, poder identificar, anticipar, evaluar, ¿no es cierto?, y mitigar los impactos o reducirlos,
pero a la vez crear mecanismos transparentes, ¿verdad? Y de, digamos, y de, que están sujetos, que la ciudadanía conoce. Los sistemas de monitoreo, por ejemplo, y de seguimiento, están incorporados a un sistema que cualquiera puede conocer, ¿no es cierto?, a través del sistema de, digamos, de evaluación de impacto ambiental. Y eso es lo que nosotros hemos visto a partir de la evidencia científica. Entonces, no es un tema del área. Y lo otro que también, por eso celebramos el proyecto en su formulación original, es que digamos, incluye todas las actividades forestales, no la restringe a la tala rasa, en la parte que tiene que ver con el proyecto, digamos, en el proyecto de base de medio ambiente y su modificación, ¿verdad? Y entonces debiera incluir las otras actividades en cualquier tipo de suelo, que eso ya está incorporado. Ahora, el otro aspecto relevante es que la legislación, lo que cuando se habla del protocolo, se habla, ¿no es cierto?, cualquier reglamentación específica del sector forestal, digamos, parece favorable mejorar la regulación en el sector forestal, pero estas son materia del Ministerio de Agricultura, materia de CONAF, porque la ley de medio ambiente justamente lo que incorpora son conceptos más complejos que ven los impactos no solo en los ecosistemas, sino también en las personas, el tráfico de los caminos, la saturación de los puertos, ¿no es cierto? Todo eso se considera y entonces es muy importante que la legislación no mezclar lo que es específico para un sector con una ley que está destinada en la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente, ¿no es cierto? Y que identifica, por ejemplo, daño ambiental, cosas que no están en las otras legislaciones. Entonces, eso es y justamente fue materia de que nosotros discutimos en las sociedades científicas que firmamos la carta y los centros de investigación a partir de la evidencia científica. Y termino simplemente diciendo que es una gran oportunidad para digamos, no solo el sector forestal en su conjunto, sino también para un beneficio social y de las mismas empresas, en el sentido de que la situación, ¿verdad?, de digamos, conflictos, no solo territoriales, sino también, digamos, de no aceptación por una parte importante de la sociedad, justamente al someterse, no un plan de manejo, no es el equivalente, un plan de manejo, una evaluación, porque ese no es el planteamiento. Aquí se está hablando, ¿verdad? La ley lo permite, de hacer un proyecto que considere, tal como las empresas, ¿no es cierto?, lo conocen, para un área específico, cuáles van a ser sus intervenciones, ¿no es cierto?, sus áreas para determinado, intervenciones de corta, pero también de plantación, de tal manera de someter un solo proyecto, ¿no es cierto?, para un periodo largo, donde estén consideradas estas intervenciones. Así que eso, muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Muchas gracias, don Antonio. Bueno, sabemos nosotros que este es un proyecto que nos ha generado mucho interés de parte del mundo ambientalista y también del mundo de forestal. Sí, sabemos nosotros que es un proyecto bastante, llamemos, interesante para la discusión, y por eso nosotros le hemos dedicado mucho tiempo al trabajo en esta comisión, y hemos escuchado aquí a científicos, hemos escuchado también a académicos, a gente vinculada al mundo de la industria, a los pequeños empresarios forestales, a la gente CONAF. Ha sido de una muy rica discusión, y por eso sabemos que lo que estamos haciendo aquí nosotros, que estamos protegiendo también con este proyecto también el medio ambiente, que es lo que nos interesa a todos, protegerlo, pero también tenemos que ser capaces de entender que la industria forestal es un pilar muy importante para el desarrollo de nuestras regiones, y por eso creo que esta discusión la hemos tomado con mucha responsabilidad. Secretaria, nosotros, los asesores nos hicieron una propuesta de indicación, la redacción tengo entendido que estamos de acuerdo con lo que había anteriormente, por eso creo que solamente tenemos que votar la última propuesta de
de los asesores de las comisiones, ¿no es cierto? Así es, señor presidente. Me indican que está pidiendo la palabra don Julio Torres, del Colegio de Ingenieros Forestales, y también académico de la Universidad de Chile. Le damos la palabra a don Julio antes de someter a votación, entonces. Don Julio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Son 3 comentarios, básicamente. Lo que pasa es que esta hipótesis respecto a las 150 hectáreas se sustenta en que la actividad forestal no es evaluada. Sin embargo, todos sabemos que la actividad forestal está desde un principio en la 19.300, en la letra M, es decir, la actividad forestal sí está evaluada. Y ese artículo lo que hace es determinar magnitudes de los proyectos. Es decir, el principio de esa letra no es que todos los proyectos entren, sino que entren según magnitud. Y ese principio se cumple también en el sector forestal. Por lo tanto, entendemos que hay magnitudes que producen efectos significativos. Ahora se está discutiendo si esa magnitud es o no es adecuada. Ahora, es importante aclarar que cuando un propietario hace una explotación o una cosecha forestal por debajo del valor umbral para entrar al CIA, no está efectuando elusión, porque aquí se dice que la persona, si la superficie es 500 y él cosecha 300, está eludiendo la ley o está fragmentando la ley. Eso no es así. El propietario está tomando una decisión económica de cosechar una superficie que no le implica entrar a un procedimiento que es costoso, que es extenso en el tiempo y que probablemente haga que su rentabilidad de la cosecha sea más baja. Por lo tanto, ese concepto de que un propietario coseche menos que la superficie umbral para entrar al CIA no se puede considerar como elusión. Entonces, lo que va a pasar en la práctica, si nosotros bajamos la superficie en un 70%, que es lo que se pretende en la indicación, 150 hectáreas, es una reducción del 70% respecto a las 500 hectáreas de valor umbral, es que los propietarios van a bajar sus cosechas a 140 o a 145 hectáreas. Y eso, le repito, no es elusión, es una decisión de rentabilidad del propietario para no entrar en un sistema que le va a significar gravosos costos y pérdida de rentabilidad. Ahora, ¿cuál es la potencia de la presentación del Consejo de Política Forestal? El Consejo de Política Forestal no solo plantea las 250 hectáreas como un límite, sino que la acompaña de regulaciones mucho más contundentes, como es la adyacencia, como es el efecto sobre el paisaje y como es la gradualidad. Y además, lo que no se ha dicho, la propuesta del Consejo de Política Forestal también coloca casos especiales que no están en el proyecto de ley. ¿Cuáles son los casos especiales? Por ejemplo, predios que se han incendiado y que los propietarios tienen que limpiarlos, esos predios incendiados, que pueden ser más de 250 hectáreas, más de 150, y tienen que ser limpiados y cosechados rápidamente para ser reforestados. Es decir, no puede ser que esos predios entren al servicio de evaluación de impacto ambiental, o cuando hay usurpación de terrenos y robo de madera o cortas ilegales que cortan más de 150 o 250 hectáreas, no va a ser que el propietario que es víctima de este robo sea multado porque se cosechó más en su patrimonio. Entonces, la propuesta del Consejo de Política Forestal es mucho más contundente, es mucho más integral, porque como les decíamos y como se expuso la semana pasada, considera variables que no están consideradas en el proyecto de ley, dentro de las que más importantes son adyacencia y paisaje. Con adyacencia lo que nos estamos asegurando es que los propietarios no generen paños muy extensos a través de las cosechas de pequeños paños consecutivos. La adyacencia lo que hace es evitar esa situación. Por lo tanto, a todas luces, si nosotros hacemos una comparación
entre el proyecto de ley con la indicación de 150 hectáreas y hacemos ese contraste con la propuesta del Consejo de Política Forestal, que tiene limitación de superficie, tiene adyacencia, tiene paisaje, tiene gradualidad, tiene el tratamiento de los casos especiales, parece que es mucho más contundente, integral, y que considera tanto los impactos económicos y también considera los impactos ambientales. Eso es muy importante, porque a medida que nosotros disminuimos la superficie umbral para entrar al CIA, lo que estamos haciendo es atomizar las operaciones de cosecha. La industria forestal tiene que cosechar 40 millones de metros cúbicos al año, y esos 40 millones se tienen que cosechar igual. Por lo tanto, si reducimos en un 70% la superficie máxima de cosecha, vamos a atomizar las cosechas y nos vamos a llenar de operaciones de cosecha que tienen impactos ambientales por los caminos. Entonces, no está claro que esa reducción redunde en un impacto ambiental positivo, sobre todo por el efecto de los caminos. Por lo tanto, simplemente establecer que en una comparación objetiva entre el proyecto de ley con la indicación de las 150 hectáreas y la propuesta del Consejo de Política Forestal, claramente la propuesta del Consejo de Política Forestal es más contundente, más amplia en sus aspectos de regulación. Y si esa propuesta va acompañada de que el protocolo de plantaciones 2017 sea obligatorio, entonces tenemos una situación, yo creo que es bastante positiva y damos un paso gigante en la regulación ambiental, que es lo que le preocupa a quienes plantearon el proyecto de ley. Eso nomás quería decirle, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Julio. Bueno, nosotros sabemos, estamos hablando de los 250 hectáreas, que fue lo que trabajaron los asesores nuestros. La presentación que tiene hoy día es de 250 hectáreas y es lo que deberíamos estar hoy día votando. Y la otra propuesta está del senador Pizarro, que habla de 200, que el senador Pizarro también está muy de acuerdo en que esto pueden ser las 250 hectáreas. Entonces, por eso, yo creo que hoy día las redacciones, estamos de acuerdo en las redacciones, así que yo creo que no es mucho más lo que tenemos que ver, Andrés, y después para que Jimena vamos viendo y nos explique bien cómo vamos a votar. Presidente, solamente una acotación muy puntual. La verdad es que no puedo estar de acuerdo con don Antonio Lara por su intermedio, presidente, cuando plantea que cuando nos situamos por encima o por debajo del umbral que determine el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, estaríamos ante una situación de ilusión. La verdad es que, como ustedes saben y como varias veces lo hemos comentado en esta comisión, de todos los sectores que funcionan bajo el alero del Ministerio de Agricultura, el sector forestal es lejos el más regulado de todos, puesto que solamente ellos requieren de un plan de manejo para poder, por ejemplo, proceder a la cosecha de cada uno de esos bosques, plan de manejo que, por cierto, también contempla la obligación de reforestar. En definitiva, lo que estamos planteando es que a través de esa posibilidad que estamos dando de que el protocolo de plantaciones forestales quede también incorporado dentro de la normativa sectorial respectiva, es que esa normativa va a ser aplicable a todos los forestadores, estén por encima o por debajo del límite que determine el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso, como decía el senador Pizarro, ya constituye una base bastante potente a la hora de evaluar o estimar la posibilidad de acercarnos a las 250 hectáreas, que es la superficie que propone el Consejo de Política Forestal, presidente. Muchas gracias. Secretaria, vamos, a ver, ordenemos la votación. ¿Cómo vamos a votar? Primero votamos la indicación que estaba en la propuesta de los asesores, ¿no es cierto? Así es, presidente. En primer lugar, votamos el texto de la mesa técnica, que corresponde a 2 artículos permanentes más un artículo transitorio. Y luego la propuesta del senador, bueno, dependiendo de eso, hay que, si se rechaza, habría que poner en votación la indicación del senador Pizarro. Bueno, votemos primero la propuesta de los asesores. Colócala en votación, secretaria. Sí. Perdón, presidente. Sí, Andrés. No, una consulta al senador Pizarro por su intermedio. Dado que nosotros estuvimos desarrollando un trabajo de varias semanas o un par de semanas al menos con los asesores de vuestra señoría, es que la pregunta que queríamos hacerle al senador Andrés, Pizarro, ya dije. Veamos, Andrés, primero.
Yo voy a votar favorablemente la propuesta que está con el guarismo de las 250 hectáreas por las razones que largamente se han conversado acá. Eso es lo que me quería preguntar, ¿no? Gracias, senador Pizarro, por su intermedio. Sí, así es. Presidente. Senador Durresti. Sí, presidente, para que aclaremos la norma, nuestros equipos de trabajo participaron en distintas instancias desde el primer momento para poder arribar a conclusiones. Para ser precisos, alguien tiene que suscribir la propuesta. Aquí no hay propuestas de asesores. Que yo sepa, los asesores no presentan indicaciones. Lo importante es que ellos colaboran y nos ayudan a redactar y hacen un tremendo trabajo. Entonces, creo que desde el punto de vista técnico, si alguien la propuesta quiere hacer una propuesta técnica, o la firma el Ejecutivo o la firman senadores o senadoras. Yo hago ahí un punto la presentó técnico, el digamos. Ejecutivo, Alfonso. Está con la firma el propuesta presidente. Que vamos a votar es la que presentó el Ejecutivo. Sí, está con la firma el Ejecutivo. De nosotros. Sí, Jorge, sí, lo hago desde el punto de vista formal preguntándole al presidente. Sí, senador Durresti, nosotros, bueno, este tema lo hemos trabajado harto con el Ejecutivo, los asesores nuestros, nosotros estamos al tanto de este tema, por eso le fuimos pidiendo a ellos que nos hicieran la propuesta y está presentada como Ejecutivo y obviamente... Como moción, como mensaje del Ejecutivo. Perfecto, sí, es para la historia de la ley, presidente, que yo solo quería también dejar consignado que me sorprende la opinión de don Julio Torres, que habla de atomizar cosecha, de una decisión económica de rentabilidad. Este proyecto, yo soy el autor de este proyecto, y ahí sigo al profesor Lara, lo presentamos desde el punto de vista medioambiental, desde los impactos que genera esta actividad. Yo entiendo que obviamente toda la industria minera, la industria de salmones, toda la actividad generan hoy día un costo adicional, pero cuando uno entiende que el costo adicional del medio ambiente no es un costo, es una inversión, es para no terminar destruyendo el ecosistema, es precisamente por eso. A mí me impresiona cuando se utilizan solo conceptos de atomizar cosecha, de decisión de rentabilidad. Entonces, estamos confundiendo una legislación. La industria forestal no es la más regulada, tiene una particular situación que opera a través de CONAF, de los planes de manejo, pero por lo mismo, como otras actividades, tiene que someterse al estudio de impacto ambiental. Y nuestra propuesta original, lo que votamos y aprobamos en medio ambiente, es que los proyectos de desarrollo de explotación forestal en cualquier tipo de suelo o terreno, incluidos los frágiles o terrenos cubiertos de bosques nativos, industria de celulosa, pastas de papel y papel, plantas tilladoras, elaboradoras de madera y aserradero, todos de dimensiones, se someten al impacto ambiental. Ese es el objetivo. Nosotros aquí estamos innovando en una legislación forestal a propósito de la industria del medio ambiente. Yo por eso hago mi observación y, bueno, votaré cuando me pidan la votación, pero creo que estamos confundiendo conceptos, estimados colegas, valorando la idea y el debate de fondo que hay en esta actividad, y que, reitero, no es de guarismo, no es de rentabilidad económica, es de protección del medio ambiente. Sin duda, senador, lo entendemos nosotros, que aquí estamos viendo cómo somos capaces de obligar y exigir a las empresas que tienen que cuidar el medio ambiente. Ese es el sentido de este proyecto y estamos en esa línea. Y obviamente que como legislador tenemos una responsabilidad también de cuidar una actividad que es un pilar fundamental de desarrollo de nuestras regiones. Y creo que esta ha sido una muy linda discusión, bonita, de conocimiento, de harta discusión, y creo que hemos escuchado a mucha gente. Ha sido una larga discusión, así que estamos todos por cuidar el medio ambiente, y que todos tengan que tener claro que el medio ambiente es parte de nuestra permanencia aquí en este universo, y tenemos que caminar hacia allá. Aquí nadie puede saltarse estos conceptos. Empezando a votar. Así que, secretaria, tomemos la votación. Presidente, para aclarar, lo que estamos votando es una propuesta elaborada por la mesa técnica, por los asesores de su señoría, y que por lo tanto se recoge como una indicación parlamentaria, que tendría que suscribirla los senadores que la voten a favor.
No hay una propuesta formal del Ejecutivo porque no hay materias de iniciativa, sino que el Ejecutivo la secunda y comparte la redacción. Pero no es una propuesta del Ejecutivo, sino que del conjunto de los senadores que mandataron a sus asesores para elaborar este texto. Correcto, que lo trabajamos también con el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo también aquí Exactamente. también está de acuerdo, por eso, bueno, si la tenemos que suscribir nosotros, no hay ningún problema. Así es. Por eso ya pido la votación. Ya. En votación. Senador Carvajal. Sí, a mí me gustaría, en razón del respeto que le demos también a nuestro colega autor de la moción, en este sentido y bajo esta indicación, yo sé que lo va a fundamentar en su voto, pero su juicio a propósito de que el proyecto contemplaba, ¿cierto?, el someterse a este estudio de impacto ambiental, ¿cuál es la mirada respecto a la dimensión de la que hoy día estamos votando que tiene el senador Urresti a propósito de su autoría? Me gustaría conocerla, presidente, por su intermedio. El senador Urresti le tiene que responder, ¿no es cierto? Sí, sí, gracias, colega, por el planteamiento y por la discusión que hace ese Lorito. Lo he reiterado. El propósito de este proyecto de ley, que lo trabajamos con distintas organizaciones, es precisamente abordar los efectos ambientales, ecosistémicos que produce la actividad forestal, independiente de la magnitud, sino que es el impacto. Usted, senadora, por su intermedio, de lugares frágiles, donde 20 hectáreas de pino en la comuna de, salía el otro día una hermosa reserva que hay ahí en la comuna de Ningüe, cómo eso está rodeado de bosque. Esas 20 hectáreas más de pino en una determinada cuenca, en una determinada fuente de agua potable, impacta en el agua potable, impacta en el camino, impacta en la flora y fauna, distintos elementos. Entonces, ese es el objetivo. Cuando nosotros escalamos a la superficie, son 200, 250, estamos eludiendo esa discusión y estamos yendo más bien a una discusión económica, que la entiendo, pero creo que no era el propósito de este proyecto. En segundo lugar, respecto en definitiva al protocolo, de cómo el protocolo se va haciendo obligatorio, me parece bien que es un avance en distintos aspectos, pero no en esta legislación. Los protocolos obviamente no tienen ninguna fuerza vinculante, y que se avance en eso está bien, pero no en este proyecto. Producto, insisto, de la información que fuimos recogiendo, me he hecho la convicción en la idea original que yo había planteado por el proyecto. Por eso yo no voy a suscribir esta indicación y votaré en consecuencia al momento de someterla. Pero es que eso, Loreto, gracias por tu consideración, porque en definitiva la comisión, ustedes tienen derecho a innovar, a buscar otras fórmulas, pero cuando un proyecto tiene una matriz de discusión, de evaluación de impacto ambiental, no podemos en este proyecto estar abordando otros aspectos que están pendientes en materia de planes de manejo y también en términos institucionales, que la propia CONAF ha sido objeto de cuestionamiento desde el punto de vista del Tribunal Constitucional y otras competencias. Eso, estimada Loreto, por su intermedio, presidente. Gracias, senador. Secretaria. Entonces, el señor presidente pone en votación la propuesta elaborada por la mesa técnica de los asesores de su señoría y del Ejecutivo, que corresponde al artículo primero, artículo segundo y artículo transitorio. Artículo primero. ¿Doy lectura, señor presidente? Presidente, sería bueno que quien lo suscribe para la historia de la ley. Yo creo que es importante que él lo suscribe, entendiendo que no es un mensaje, no es una indicación del Ejecutivo. Va a estar avalada, pero que quien lo suscribe. Yo creo que es bueno que quede eso en la historia de la ley. Secretaria, o sea, igual es bueno dar lectura, pero la suscripción, como la secretaria, la tendríamos que hacer los senadores, que estaríamos votando favorablemente. Así es. Entonces, hasta el minuto la suscribe su señoría, el señor presidente, y el senador Pizarro. Correcto, ¿sí?
Muy bien. Artículo primero. Reemplázase la letra M del artículo 10 de la Ley 19.300 que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente por la siguiente. Letra M. Proyectos de desarrollo y explotación forestal en cualquier tipo de suelo o terreno donde se realice cosecha final a la talarraza para aquellos propietarios que intervengan una superficie única o continua mayor a 250 hectáreas anuales. Además, se someterán al sistema de evaluación de impacto ambiental las industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas aspilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, siempre que las dimensiones sean industriales. La evaluación ambiental de los proyectos de talarraza a los que se refiere el inciso anterior deberá considerar lo establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 11 del Decreto Ley 2565 de 1979 del Ministerio de Agricultura, que sustituye el Decreto Ley número 701 de 1974, que somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala. Artículo segundo. Agrégase al artículo 11 del Decreto Ley 2565 de 1979 del Ministerio de Agricultura, que sustituye el Decreto Ley 701 de 1974, que somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto. El reglamento normará la protección de suelos, cuerpos y cursos de agua, teniendo en consideración la pendiente, la pluviometría, la fragilidad y erodibilidad de los suelos, el nivel de saturación de los mismos y la flotación de los equipos de madereo, en especial en la construcción de caminos. En el caso de protección de los cursos de agua, considerará además el tamaño de la cuenca, el caudal y su temporalidad, así como la protección de microcuencas hidrográficas abastecedoras de agua. El mismo reglamento establecerá además normas de protección contra incendios forestales, así como normas de protección de paisajes, la funcionalidad ecológica de las plantaciones y deberá contener normas de adyacencia. Asimismo, dicha normativa deberá responder a las especificidades regionales. Artículo transitorio. Las adecuaciones reglamentarias a las que se refiere el artículo segundo deberán hacerse en el plazo de 9 meses contados desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. En votación, entonces, este texto. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Quiero solicitar votar al final, presidente, si se puede. También. Senador Turresti, ¿cómo vota? Voy a fundamentar mi voto, señora secretaria. Creo que los elementos incorporados no están en la idea matriz del proyecto, que era precisamente someter a estudio de impacto ambiental las actividades forestales, la discusión del guarismo o el mismo protocolo de actividades forestales son elementos particulares de la legislación forestal que habría que verlos en su contexto, y creo que acá corremos el riesgo de eludir el impacto ambiental que generan las plantaciones forestales, independiente de la magnitud con la cual la magnitud de cada uno de ellos, los impactos en las microcuencas para los comités de agua potable rural, para el pequeño propietario, para efectos en materia de camino, de flora y fauna, son tremendos, que creo que no son una fórmula adecuada para llevar adelante esta discusión. Voto en contra. Gracias, señor senador. Senador, señor Pizarro, ¿cómo vota? Yo voy a votar a favor, señora secretaria. Quiero decir que lo que estamos analizando forma parte de la idea matriz del proyecto. No se puede decir que no forma parte de la idea matriz de cualquier proyecto, en cualquier área, que regula o cambia o modifica las condiciones de funcionamiento de un sector tan importante como el sector forestal, independiente del tamaño. ¿Dónde se ha generado la situación o la discusión acá? Estando todos de acuerdo en el objetivo del proyecto, y por eso lo hemos votado a favor y lo vamos a seguir votando a favor. ¿Dónde se ha generado el problema? El problema se ha generado con
lo que implica la exigencia de un estudio de impacto ambiental sin discriminar a aquellos pequeños propietarios, aquellos que viven de una actividad que es súper importante y que no están en condiciones de financiar o llevar adelante este tipo de estudios. Y esto se genera en el sector agrícola, se genera en el sector inmobiliario, se genera en el sector minero, se genera en el sector, en todos los sectores, en todas las actividades. La exigencia de los estudios de impacto ambiental para los pequeños es imposible de cumplir. Todos sabemos lo que significan los costos, lo que significan la obligación de contratar altos equipos técnicos especializados. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los grandes. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como el ideal es enemigo de lo bueno, dice el refrán. Una buena idea se puede transformar en una tragedia para miles de personas que viven en torno a esta actividad, de distintos tipos, de distintos servicios, no solo los productores. Entonces, a mí me parece que colocarlo todo en blanco, todo en negro, no es la mejor manera de legislar. Y este esfuerzo que se ha hecho ha sido sobre la base de lo que hemos recogido, de intervenciones de todos los sectores, de todos los actores, de gente que tiene opiniones distintas. Algunos colocan los énfasis más en una parte, otros en otra. Aquí lo que se ha tratado de hacer es algo más equilibrado. Creo que es importante que se tome en consideración que el protocolo de políticas forestales sea obligatorio, sea vinculante. Eso tal vez es mucho más importante que una sola declaración que después no se pueda cumplir. Me parece también que el tema de las adyacencias está bastante equilibrado y sí creo que tiene que haber un reglamento que sea rápido. No podemos estar esperando tanto o alargando más, porque esto me alegro que se haya cogido el acortar los tiempos sabiendo que es un esfuerzo bastante grande. Pienso, presidente, que, como decía recién, también tenemos que velar la opinión aquí clave, no solo del mundo forestal, sino también de los expertos, de lo que implica esta actividad, y buscando darle y generarles un espacio donde los pequeños productores puedan también seguir desarrollando esta actividad y no quedarnos solamente con un sector donde las grandes empresas sean las únicas que puedan funcionar para cumplir con las normativas que aquí se están planteando. Entonces, creo que buscando todos el mismo objetivo, esta propuesta aparece razonable. Yo voto a favor, presidente. Gracias, señor senador. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Gracias, secretaria. Igual quiero fundamentar mi voto. Yo, si bien creo que la regulación tiene que venir y venir para todos, de la misma manera creo que tampoco puede, de cierta manera, no enmarcarse dentro de lo que es la realidad. A mí me toca representar dos regiones que son evidentemente forestales, como la región de Ñuble, la región del Biobío. Conozco el rubro bien de cerca. La mayoría de las comunidades más pequeñas crecen, se desarrollan muchas veces a través del rubro forestal, y no quiero decir la industria, porque también hay comunidades muy pequeñas de las que yo tengo origen, como es Cabrero, como es Yumbel, como es Yungay, Laja, etcétera, en donde hay también pequeñas comunidades que obviamente cohabitan, coexistan a través del rubro forestal muy a pequeña escala, sin tener comparación con lo que también tenemos en la región, obviamente, que es la gran industria forestal. Y en ese contexto a mí me parece que también es necesario ahondar en un tema que muchas veces como Estado no nos hacemos cargo, y cómo hacer exigibles las normas medioambientales a la gran industria. Porque para ir un poco a la precisión, y perdónenme la extensión, nosotros tenemos plantas de celulosa, tenemos la central Nueva Aldea, cuyos riles decantan en la desembocadura del río Itata, y en donde el impacto que se provoca a propósito de esa industria es ostensiblemente perjudicial para el medio ambiente, y cada vez que hemos generado algún tipo de denuncia, cada vez que han habido algún tipo de acción en relación a eso, las respuestas son bien básicas por parte de la fiscalización y por parte de las sanciones. Entonces creo que aquí, sin duda, que este proyecto va en el sentido correcto, de generar, ¿cierto?,
que se hagan exigibles las normas medioambientales, pero también es cierto que este paso que se da respecto al marco y que han propuesto nuestros asesores tiene también un sentido de realidad que obviamente se toma en consideración y que debe avanzar, porque yo también soy una convencida que no solo tenemos que tener o generar acciones de sanción o fiscalización para generar obviamente una protección de manera unitaria y por supuesto de manera consciente en todos los rubros. Cada actividad genera un impacto. El tema es cómo nos hacemos cargo cuando ese impacto es de cualquier escala para evitar que eso ocurra, y eso significa también legislar en pro de aquello. ¿Cuándo vamos a tener también una participación ciudadana que a propósito del estudio de impacto ambiental sea vinculante? ¿Cuántas de nuestras comunidades son llamadas justamente a propósito de una reunión con bastante poca información, porque tampoco generamos medios de información en las comunidades aledañas? Tampoco tenemos planificación territorial en los sectores rurales. Cuando vienen los incendios, obviamente, entonces ahí hay un camino largo que recorrer y que yo creo que nosotros como país y como Estado tenemos que hacernos cargo. Y en ese contexto a mí me parece que este es un avance sin duda importante, valoro muchísimo el tenor y por supuesto el proyecto, lo voté en general a favor y en este caso, dadas las recomendaciones, dada la realidad, y por supuesto lo que tenemos que hacer como Estado, porque aquí todos tenemos que avanzar, es que me acojo a esta indicación y la apoyo y voto a favor. Muchas gracias, senadora. Señor presidente, ¿cómo vota? Secretaria, mire, yo siento que el medio ambiente es nuestra responsabilidad de todos de protegerlo y cuidarlo. Y yo la verdad que agradezco el proyecto de ley presentado por el senador Urresti porque nos coloca un tema que muchas veces se vulnera y es así. Pero escuchando muchos científicos, mucha gente vinculada al mundo del forestal, acá el Consejo de Política Forestal ha hecho un trabajo maravilloso, de gente que ha trabajado con mucha responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente, que muchas veces a lo mejor no se cumplía. Obviamente que hay gente que también trata de saltarse todas las normas y las exigencias, pero aquí en esta indicación que estamos aprobando, que estamos colocando el día de hoy, estamos mejorando la actividad forestal, estamos haciendo obligatorio, llamemos el protocolo de política forestal, va a ser obligación, va a ser vinculante a la actividad, y eso significa que estamos también cuidando el medio ambiente. Estamos dando un plazo para colocar un reglamento que tiene que también mejorar y ayudar en todo lo que significa el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, creo que aquí es un avance lo que estamos haciendo el día de hoy, un proyecto, como digo, que ha sido muy interesante, ha sido enriquecedor para nosotros también, para poder conocer ciertas realidades y también hacer exigible a las grandes empresas. Aquí hay dos grandes empresas que tienen que cumplir la normativa y tienen que ser ellos los principales, llamados a poder hacer cumplir todas las normativas que se tengan, las normativas que se van dictando por el Consejo de Política Forestal tienen que ser cumplidas. Y la verdad que hoy día yo siento que esto es un tremendo avance para lo que hay, independiente que también yo he sentido que la actividad forestal se ha ido mejorando, ha mejorado muchísimo, y creo que todas estas leyes que estamos nosotros hoy día aprobando van en beneficio a seguir mejorando una industria que es muy importante para las regiones en las cuales a lo mejor muchos de nosotros representamos. Por eso yo voto a favor, secretaria. Gracias, señor presidente. Resultado de la votación: 3 votos a favor y 1 en contra. Queda aprobada entonces la propuesta de la mesa técnica correspondiente a los asesores de los senadores Castro, Pizarro y senadora Carvajal. Ahora, la indicación número 2 del señor senador, señor Pizarro, habría que haberla aprobado con modificaciones, porque tiene algunos aspectos que comparten la propuesta de la mesa técnica. No sé si le parece, senador Pizarro, o la quiere retirar. Quedó sin señal el señor Pizarro.
sin micrófono. Perdón, está bien. Sí. Se da por aprobada con modificaciones. Perfecto. Pero Senador Durresti. con mi voto en contra. Sí, por supuesto. Lo importante, perdón, presidente, si me permite un minuto en esta presentación, lo que tiene que quedar claro, y yo reitero en mi negativa, basándome en la evidencia científica que nos han hecho ver los ciudadanos, es que no puede haber ilusión, en definitiva, del servicio de evaluación ambiental. A mí lo que me preocupa es que esto, más allá del guarismo, no sea un preludio a una nueva ilusión. Por eso yo pido que se consigne mi argumento y que se consigne el voto en contra. Ya está consignado, senador señor Durresti, su fundamentación y voto en contra. Eso ¿Queda sería despachado? Perdón, presidente. no tenemos más votación. Esta sería la Sí, votación. quedó despachado el proyecto. Ya. Bueno, tenemos claro que tengo que evacuar el informe antes del día 30, secretaria, Sí, para cumplir con esa exigencia que nos colocó la sala. sí, señor presidente. El martes se dará cuenta. Perfecto. Bueno, agradeciendo la presencia de todos y habiéndose cumplido el objetivo de esta reunión, esto se levanta. Muchas gracias. Estén bien. Gracias.